Por favor, cuida tu hígado. Cuando yo era novio de mi esposa, yo le decía, te amo con todo mi corazón. Pero cuando estuve listo para casarme, le dije, te amo con todo mi hígado. Porque si supiéramos lo que hace el hígado, sabríamos que es un órgano que es absolutamente importante. El hígado es demasiado importante. El hígado está relacionado con problemas cardíacos, con problemas de alergias, con problemas cerebrales, con demencias, con la falta para hacer desintoxicación, con problemas digestivos, con problemas absolutamente en todo el cuerpo. Incluso quiero contarte un dato curioso. ¿Sabías que, según investigadores en el Reino Unido, determinaron que lo que hizo que Beethoven falleciera fue problemas hepáticos, desde un problema genético que encontraron a partir de la secuenciación de ADN que lograron desde el cabello, desde el pelo de Beethoven, pero también lograron darse cuenta que posiblemente por el alto consumo de alcohol podría haber terminado derivando en problemas hepáticos y que esto fue lo que terminó ocasionando su muerte. Y los problemas hepáticos es algo que quizás muchas veces la gente piensa, no, es que eso es solamente por allá la cirrosis o eso es por allá algo que solamente tienen las personas que tienen problemas con el alcohol. Y no, hoy en día la mayor cantidad de personas que vemos con problemas hepáticos no vienen del consumo frecuente de alcohol, vienen del consumo excesivo e indiscriminado de azúcares simples, de gaseosas, de bebidas azucaradas, de dulces, de postres, de galletas, el exceso de almidones, el exceso de jugos de fruta y toda esta gran combinación que terminan haciendo que la enfermedad hepática no alcohólica sea cada día más frecuente y cada día la terminemos viendo más. Entonces, hablemos de ¿cuáles son las funciones del hígado? ¿Para qué nos sirve el hígado? Hablemos de cómo podemos cuidar nuestro hígado, cómo podemos diagnosticar si tenemos un problema hepático. ¿Cuáles son esas estrategias que yo puedo empezar a utilizar para cuidar de mi hígado? ¿Será que hay alimentos que me pueden ayudar a mí a tener una mala salud del hígado? ¿O también será que hay alimentos que me pueden ayudar a mí a tener una buena función del hígado? ¿Qué pasa si hablamos de todo esto? Pero antes, por favor, recuerda darle like al video. Yo sé que no lo has visto, pero eso nos puede ayudar mucho a que más personas encuentren este contenido de este canal. Y recuerda, si no lo has hecho, suscribirte al canal y activar la campana para que siempre que hagamos nuevos videos, tú seas el primero en enterar. Entonces, hoy en el mundo del marketing veo muchas personas que venden hacer un detox. Y están todo el tiempo vendiendo detox y detox y detox. Y esto depende de desintoxicar al hígado y así vamos a desintoxicar al hígado. Y todo el mundo se debe desintoxicar del hígado. Y no entendemos ni siquiera qué es un detox. Muchas veces yo les pregunto, a veces con mis estudiantes médicos, les pregunto, ¿cómo haces un detox del hígado? Si el hígado hace detox, ¿será que hay algo que yo pueda hacer para que el hígado desintoxique mejor? O la palabra adecuada que debemos utilizar que se llama biotransformación. Y ahorita te voy a mostrar un esquema para que veas que esto es algo real, absolutamente real, y es algo posible, pero es algo que debemos entender cómo se hace y que eso no es tan sencillo simplemente con comprarte un tecito que te va a hacer de una vez un detox y ya. Eso no es así de sencillo y muchas veces lo que estamos es pegados al marketing. Quiero que recuerdemos esto. Después de que yo consumo un alimento, el alimento pasa por mi intestino, que el intestino tiene unas muy buenas fases como de filtro, la microbiota, el moco, la barrera intestinal y después tenemos la barrera inmunológica. Pasa por esos filtros. Ya después de eso entra la sangre. Cuando entra la sangre va y lo primero por donde va a pasar es por el hígado, que ese sí que es otro filtro bien grande. Quien va a decir, ok, usted puede seguir a la circulación general o usted venga para acá, lo voy a biotransformar, va a ser una serie de procesos y yo lo voy a eliminar por la bilis, pero lo voy a poner de tal forma que cuando pase a la bilis y vuelva al intestino, pues yo no lo vuelva a asimilar otra vez y no se quede dando esa vuelta, sino lo voy a transformar de tal manera que ya cuando vuelva ahí sí, entra y se va y lo voy a eliminar en la deposición. Esto es muy importante que lo recordemos, porque cuando yo tengo un mal hígado, todo esto va a funcionar mal. Y recuerda que además te estaba diciendo que parte de la circulación viene ahí y gran parte de la circulación va a pasar por el hígado y esto va a ser muy importante porque además en el hígado ocurren muchas funciones más allá de la circulatoria, más allá de la desintoxicación, pero por ejemplo, parte de la transformación de las hormonas tiroideas ocurre en el hígado. Una parte ocurre también en la tiroides y otra parte ocurre en el intestino, pero el hígado es un factor muy importante. Y así el hígado cumple con múltiples funciones que por eso te decía al principio que cuando yo estaba listo para casarme le dije a mi esposa, te amo con mi hígado, porque el hígado cumple muchísimas funciones y es un órgano muy importante que debemos todos cuidar muy bien
y cuidarlo es mucho más sencillo de lo que tú crees. Entonces quizás has oído una condición que se llama el hígado graso. Hay como condiciones que hemos oído que seguramente las más frecuentes que podemos empezar a resolver, y uno que es la cirrosis, lo otro es que es el hígado graso y lo otro es la hepatitis, que tal vez son como las condiciones más grandes. La cirrosis es cuando tenemos diferentes condiciones que me pueden llevar a que el hígado entre en fibrosis, es decir, que se ponga como una piedra. Y eso ocurre y eso obviamente va haciendo que la función se dañe. Esto ocurre principalmente por lo que tenemos hoy en día derivado del hígado graso, que te lo voy a explicar a continuación, o todo lo que viene derivado del alcoholismo crónico. Vamos a hablar de estas dos condiciones a continuación de cómo se forman. También hay algunas condiciones, algunas enfermedades, como enfermedades mitocondriales o algunas otras enfermedades inflamatorias crónicas que pueden llevar incluso algunas formas de hepatitis o pacientes con VIH que pueden terminar haciendo una fibrosis hepática que puede llevar a la cirrosis. Ahora, hablemos del hígado graso. El hígado graso es una condición completamente reversible que puede venir o por el exceso de alcohol, que el alcohol no se asimila, el cuerpo no lo utiliza para formar energía, solamente un pedacito muy chiquito, sino que el resto se va a ir para el hígado y es una carga muy alta para el hígado, lo cual puede terminar haciendo que en procesos inflamatorios y aumenta la producción de aldehídos, esto genera inflamación y termina haciendo que se produzca fibrosis al final del tiempo. Pero antes de eso, empieza a coger todo ese alcohol y lo exporta en forma de grasa, haciendo que se formen acúmulos grasos en el hígado, y eso también va a hacer que se formen acúmulos en el músculo y en diferentes partes del cuerpo. Por eso las personas que tienen alto consumo de alcohol aumentan tanto de peso. Y el otro, que es el más frecuente de hígado graso, es por el aumento en el consumo de azúcares y de almidones, especialmente por el aumento en el consumo de fructosa proveniente del azúcar o proveniente de fuentes sueltas, como te decía ahorita, del jugo de fruta. ¿Por qué? Porque este gran incremento de fructosa en la alimentación hace que mi cuerpo no lo pueda utilizar absolutamente para nada, porque no lo utilizamos como energía, y cuando yo paso el umbral de lo que podría consumir, va a hacer que mi cuerpo empiece a formar grasa exactamente por la misma vía en el hígado, en el músculo, en el páncreas y en absolutamente todo el cuerpo, y esto va a derivar a muchas condiciones clínicas o el exceso de glucosa en la alimentación. O las hepatitis, que las hepatitis las podemos ver o producidas por inflamación, producidas por infecciones virales o por cualquier tipo de infección, y hay incluso infecciones parasitarias que también podría derivar a esto, o como efecto secundario de algún medicamento. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la función del hígado? Y para esto hay múltiples funciones. A veces pensamos que solamente tenemos dos, pero hay muchas formas para mirar la función del hígado. Hay unas pruebas que son las pruebas de AST o ALT, lo que conocemos como las transaminasas. Sin embargo, ellas muestran solamente un pedacito de una función del hígado. También hay otra que se llama la GGT o la gamma glutamiltransferasa. También muestra una función muy específica, pero hace parte de todas las funciones que podemos pedir. Hay unas pruebas de coagulación que nos pueden servir, especialmente uno que se llama la protrombina, que esto nos puede servir. Podemos mirar otras funciones como la lactato deshidrogenasa, podemos mirar la fosfatasa alcalina, que si bien no son específicas para el hígado, el conjunto de todo nos puede hablar un poco de cómo está toda la función. Para mirar el hígado graso, la mejor prueba que podemos hacer es la ecografía, como la que le hacen a las madres en embarazo, pero se hace del hígado y se muestra un patrón muy específico de función. Lo otro es cuando hacemos una biopsia del hígado. La analizamos en el microscopio y miramos si hay algún tipo de lesión, o miramos de pacientes que también se puede hacer una prueba un poco más específica que se llama una elastografía hepática, donde miramos el nivel de fibrosis que ya va teniendo el hígado, que esto va anclado obviamente a la función hepática. Entonces ahora sí hablemos de la desintoxicación del hígado. ¿Eso qué es y cómo se logra? Entonces quiero que mires esta imagen. Esta imagen muestra cómo, y puedes decir, uy, esto está muy complicado, esto está muy enredado. Quiero que prestes atención. Hay dos fases que son muy importantes. Al hígado le llega todo por la sangre. Después de que le llega todo por la sangre, va a entrar una serie de procesos metabólicos que se llaman procesos de fase 1, donde va a ser la primera transformación que puede hacer. Ahí se hace la transformación usualmente de la mayoría de los fármacos. La mayoría de los fármacos sufren ahí una primera transformación y después siguen su paso. Esto hace parte del diseño del fármaco y se sabe de antemano que esto va a suceder. Después, la fase 1 hace que estas moléculas sean solubles en una serie de condiciones y le va a dar paso a la fase 2. Ese paso de la fase 1 a la fase 2 se llama la fase intermedia. La fase intermedia también es muy importante darle soporte adecuado, y ya te voy a explicar cómo se logra eso. Después entra en la fase 2. En la fase 2 yo voy a tener
moléculas que son liposolubles, es decir, que van a ser solubles en grasa porque yo las voy a eliminar después por la bilis y en la bilis justamente se van a mezclar para que yo no las vuelva a asimilar. Entonces, esta transformación que va a tener es muy importante y quiero que volvamos a la imagen y la mires. Y cuando ves esta imagen te vas a dar cuenta que hay diferentes vitaminas, diferentes minerales, diferentes antioxidantes, diferentes tipos de nutrientes que participan en la fase 1, en la fase intermedia y en la fase 2. ¿Esto quiere decir que te los tienes que consumir todos? No necesariamente. Esto quiere decir que hay muchos mecanismos que, yo puedo tomar un poco más de este nutriente para favorecer esta fase, sí, o yo puedo tener una alimentación muy variada que me aporte de todo para que mi biotransformación o mi desintoxicación hepática funcione adecuadamente. Y ahí es donde es una gran estrategia. Cuando yo cojo una muy buena alimentación, la complemento de tal manera para que me sirva para hacer el mejor detox. Y recuerda otra cosa, esto ocurre de noche. Si no duermes, si no descansas, si no controlas tu estrés, no va a funcionar. ¿Quieres hacer buen detox? Duerme y duerme bien. Si quieres aprender cómo revertir el hígado graso de manera eficiente, tenemos un video con más de 6 millones de reproducciones que te lo dejo aquí, donde tú puedes aprender a cómo tratar los triglicéridos altos y el hígado graso de manera eficiente. Pero quiero contarte de este caso. Tengo una paciente que hoy en día es una persona que incluso volcó completamente su vida hacia todo el bienestar, su negocio, todo. Pero esta paciente tenía hígado graso de manera crónica y tenía una elastografía que mostraba una función alterada del 90%. Tenía 90% de fibrosis en su hígado y le habían dicho que esto era completamente irreversible y que la causa que estaba conduciendo hacia su cirrosis no tenían ni idea qué era lo que pasaba. Esta paciente tenía en su alimentación un alto consumo de azúcar proveniente del jugo de fruta. Pero como creemos que el jugo de fruta es absolutamente saludable, que no hace ningún daño, pues el jugo de fruta sí puede producir mucho daño cuando se consume de manera indiscriminada y no entendemos que la fruta es mejor consumirla en su forma natural con la fibra, que la fibra hace que nunca vayamos a exceder la dosis, pero el jugo de fruta sí. Esta paciente empieza a tener una alimentación controlada, alta en fibra, alta en grasas saludables, buena cantidad de proteína, vuelvo y repito, alta en fibra, completamente sin glucosa, libre, sin almidones, obviamente sin ningún tipo de azúcar. Por un tiempo no consumió ninguna fruta para no llegar a tener ni siquiera una pequeña dosis, porque en ella no es que la fruta sea mala, ella debía dejarla por un tiempo. Hoy esa paciente tiene una elastografía completamente normal, una fibrosis completamente en cero, una función hepática completamente normal. Ha revertido todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque ella tenía una condición completamente reversible donde un hígado que ya estaba casi llegando a una alteración en la función, que la única opción era o que falleciera o hacerle un trasplante hepático. Ella puntualmente, porque no es el caso de todo el mundo, tenía una condición completamente reversible y ella, siendo la maestra de su propia salud, como tenemos la posibilidad todos de hacerlo, ella lo hizo. No digo su nombre por absoluto respeto, pero si ella algún día ve este video, ojalá comente y diga que esa es ella. Pero también, si tú tienes un caso similar, te invito a que comentes para que juntos nos podamos dar cuenta que cuando nos hacemos dueños de nuestra salud, la salud cambia para siempre. Que afectar nuestro hígado desde nuestros hábitos es posible. Que cuidar nuestro hígado desde nuestros hábitos es absolutamente posible. Que si tenemos condiciones de salud en nuestro hígado, no en todas, pero hay muchas en las que podemos hacer demasiado desde nuestra alimentación, nuestros hábitos, nuestro descanso, controlando el estrés, que si es necesario podemos ayudarle a la fase 1, a la fase intermedia, a la fase 2, que hay muchas cosas que nos venden hoy en día como detox hepáticos, que no necesariamente es un detox hepático. Y con este video tú puedes entender completamente esto de qué se trata, para qué es, para qué cuidamos nuestro hígado, cómo lo enfermamos, cuáles son los factores de riesgo, qué podemos hacer, qué no debemos hacer. Creo que ya está resuelto y con esto la mejor forma para que todos aprendamos es compartir el video. Es muy sencillo. Y antes de irte, por favor, recuerda darle like. Si quieres apoyar a todo el grupo que hacemos parte de esta producción, puedes aquí abajito en el corazón que hay que dice gracias, puedes hacer una donación. Abajo en el botón que dice unirse, puedes hacer una donación también, donde puedes encontrar contenido adicional a lo que encuentras de manera regular. Y recuerda también suscribirte al canal, darle like al video. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima.